Gracias, presidenta. Quiero solicitarle, señora presidenta, pueda la Secretaría dar lectura a el comunicado de prensa del 5 de septiembre de 2018, concluida la reunión de la Junta de Coordinación Política de ese día. Aquí lo traigo. Proceda la Secretaría a leer dicho acuerdo. Coordinación de Comunicación Social, Boletín de Prensa, Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018. Junta de Coordinación Política. Comunicado. El día de hoy, todos los coordinadores parlamentarios de los partidos representados en la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión tomaron un acuerdo de cordialidad, civilidad y respeto como criterios para conducir los trabajos parlamentarios. La presidencia de la Coordinación Política Jucopo se instaló de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica en su artículo 31, numeral 3, y en su artículo 35, numeral 1, por lo cual el diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, presidirá este órgano de gobierno durante esta legislatura. Además, se acordó que en estricto cumplimiento de la ley orgánica, la presidencia de la mesa directiva sea rotativa, conforme a lo establecido en la ley orgánica en su artículo 17 y de acuerdo al orden decreciente de los grupos parlamentarios. Por favor, porque también se llegó al acuerdo de que todas las decisiones de la Junta de Coordinación Política se harán en un ambiente de pluralidad y de respeto. Y en la conducción de las sesiones se privilegiará siempre el debate y no se utilizará la mayoría de manera que transgreda la pluralidad democrática representada en esta Cámara. Existe el compromiso de trazar una estrategia conjunta para reformar el poder legislativo y lograr su dignificación. Los coordinadores de los grupos parlamentarios se comprometieron a trabajar de manera bicameral en el Parlamento abierto y a la brevedad se presentará un acuerdo sobre medidas de austeridad republicana en la Cámara de Diputados. Firmantes: Mario Delgado Carrillo, Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Luis Fernando Manzanilla Prieto, Reginaldo Sandoval Flores, Alberto Esquer Gutiérrez, José Ricardo Gallardo Cardona, Arturo Escobar y Vega. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, presidenta, por obsequiar esta petición, porque no hay otra manera de marcar lo que a continuación voy a expresar. El día de hoy es un día que se guardará en la memoria indeleble del Congreso mexicano. Hoy la Cámara de Diputados se enfrenta a una disyuntiva histórica. O se consolidan el pluralismo y la democracia interna, o se da paso a una regresión autoritaria de final impredecible. Este día se cierran dos grandes ciclos históricos. Se cierra un ciclo de 40 años iniciado en 1979 con la expedición de la primera ley orgánica del Congreso, surgida de la reforma política de 1977, que permitió a los partidos de izquierda llegar al poder legislativo. Y se cierra otro ciclo de 20 años, surgido de la Ley Orgánica de 1999, nacida de la histórica 57 legislatura que se instaló en 1997 y que desde entonces se ha conocido como la legislatura de la pluralidad. Este año, 2019, debería servir de marco para la conmemoración de estos dos grandes momentos en la historia de la transición de México a la democracia, pero quedará para el futuro como el referente de una grave regresión en la historia del Congreso mexicano. Y en ello hay al menos dos hechos muy lamentables. Es lamentable que la izquierda política, aquella que desde 1968 de manera sostenida luchó por la democracia, aquella que irrumpió en la Cámara de Diputados en 1979,
Hoy sea la izquierda que desde el poder decide caminar en sentido contrario a su lucha histórica. Que sea esa izquierda que decide cerrar el paso a la pluralidad. Es lamentable también que estando presentes en esta legislatura actores y actoras destacadas y relevantes en esos momentos históricos, lejos de ser ejemplo vivo de aquellas luchas por la democracia parlamentaria, hoy se hayan convertido en restauradores de un régimen de partido prácticamente único y de gobierno de un solo hombre. Restauración del presidencialismo omnipotente y autoritario, cuyo declive a partir de 1968 había obligado a, 1988, había obligado a todas las fuerzas políticas del país, sin excepción, a construir un nuevo sistema político que desde entonces fue cada vez más abierto, más democrático, más institucional y más plural. Y así lo fue hasta hoy. Es lamentable que se construya un discurso de falsedades para justificar el avasallamiento ilegal, antidemocrático e inmoral en este Congreso. Pero la historia no la hacen solo ustedes. La historia la hacemos todos los que aquí estamos y muchos más que no están. Y el registro de la historia está aquí, ahí y ahí seguirá para que en el futuro que viene, como nosotros hoy, podamos comprender la gravedad del momento que vivimos. Para respetar el tiempo, señora presidenta, solicito atentamente incluya íntegra mi intervención en el diario de los debates y pueda proceder a la conclusión. Se solicita a la secretaria inscriba el texto íntegro en el diario de los debates. Continúe. Sí, diputado Licia. Está una oradora en la tribuna y no se le puede interrumpir salvo que sea para pregunta. ¿Es para eso? Se le concede el uso de la palabra desde su lugar al diputado Elías Licia. Presidenta, para ver si por pero conducto… no es debate, perdóneme, no es debate, es fijación de posturas. Su intervención procedería hasta el debate. Continúe, diputada. La diputada está fijando postura de su partido, independientemente de lo que usted opine. A ver, adelante. Un minuto, desde su curul. No, presidenta, para ver si por su conducto le pregunta amablemente a la oradora, de acuerdo al reglamento, si me concede la amabilidad de hacerle una pregunta. Se le pregunta a la diputada Sauri Riancho si acepta una pregunta del diputado Licia. Con mucho gusto, diputado. Adelante, diputado. Diputada, con base en su experiencia y en el tiempo que le ha dedicado al Congreso y con el preámbulo que ha hecho con su intervención, yo no sé si usted recuerda, al menos yo no, que un acuerdo de la Jucopo de tal envergadura como el que usted ha citado se ha violado tan flagrantemente en el Congreso de la Unión. ¿No considera usted que también esto es dinamitar los posibles acuerdos futuros que se tengan en la Jucopo, debilitar la posición de los coordinadores y desestimar particularmente al coordinador de la mayoría por lo mucho que tiene que construir por delante? A ver, diputado, comencemos por esta cuestión. En este caso, no se trata solamente de un acuerdo que se da al inicio de la legislatura y como aquí se dio lectura, fue para reforzar la construcción de un clima de cordialidad, de colaboración y desde luego de respeto pleno a la pluralidad. Ese acuerdo que se dio justamente cuando concluía una administración, cuando el partido todavía en el gobierno había quedado como tercera fuerza política y la nueva fuerza política mayoritaria emergente habría de convivir con esta situación durante 3 meses, tuvo ciertamente una enorme relevancia en términos políticos. Pero la lectura del comunicado no se agota en el acuerdo político,
sino subrayo que a mi juicio lo más relevante es la voluntad expresa, clara, definida de respetar la ley orgánica del Congreso de la Unión, especialmente en lo que atañe al gobierno de la Cámara de Diputados y a la presidencia de su mesa directiva. Bien podían haber obviado en ese acuerdo de civilidad y prácticas democráticas la referencia al artículo 17 de la ley, pero lo hicieron para reiterar, ahí sí, la voluntad política de quienes se constituirían muy pronto en la mayoría oficialista de respetar la ley en este punto tan delicado. Y si eso no fuera suficiente, compañero diputado, el trabajo desarrollado durante varios meses a raíz de la iniciativa de nueva ley orgánica presentada por el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y dirigida, turnada a la Junta a la Mesa de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, a esta comisión desde hace varios meses, y que ha sido objeto de un estudio exhaustivo y detallado por parte de diputadas y diputados y un conjunto de asesores. Todo este trabajo en ningún momento alteró el contenido del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, única y exclusivamente para cambiar su numeral y pasarlo del 17 al 21, y para que la disposición en relación a la mesa directiva fuera, en vez de la séptima, la novena de dicho artículo 21. En ese sentido, no puedo menos que mencionar que llama la atención enormemente que algo que se había trabajado durante meses en un clima de plena colaboración para dotar a esta Cámara de Diputados de un nuevo ordenamiento más moderno, entre otras cosas, para poder asumir plenamente el compromiso del Parlamento abierto, no se haya mencionado nunca lo que en este momento estamos analizando. Por lo tanto, sí es de preocupación, y con base en eso señalo que el día de hoy sí estamos en presencia de una decisión histórica para este Congreso y para el rumbo del pluralismo de México. A veces con ligereza, diputado, afirmamos que estamos en coyunturas históricas, pero hoy creo que no exageramos en absoluto. La disyuntiva es clara: o nos vamos por el pluralismo y el respeto a las minorías en este Congreso, pero en todo el mundo político y en la administración. Y justamente recuerdo que ese era el argumento que descalificó sistemáticamente el grupo de izquierda cuando en 1979, por primera vez, por la figura de la representación proporcional, hubo una presencia de diputados de la izquierda mexicana. No son argumentos de una sociedad moderna y plural el negarse a reconocer a las minorías. Ha sido una lucha de muchos años, y no solo las minorías políticas, también las minorías por preferencias sexuales, las minorías por el idioma que hablan, las minorías por el color de su piel. Todo esto ha sido una lucha de reconocimiento de la pluralidad que hoy se pretende desconocer simplemente por una coyuntura de naturaleza política. Concluyo, Presidenta, con los 50 segundos que me restan. Quiero señalar, compañeras y compañeros diputados, el diario de los debates registrará nuestras palabras y nuestros hechos para la historia. Consignará las flagrantes y groseras contradicciones de quienes ayer reclamaban a gritos en este mismo salón de sesiones una apertura democrática y hoy, habiendo conquistado el poder, hacen todo lo posible por acallarla. Registrará
compañeras y compañeros de la mayoría oficialista, sus afanes por restaurar una forma autoritaria de ejercer el poder que México había dejado muy atrás en el pasado. Ya habrá tiempo para que ustedes vean las consecuencias políticas de sus actos y para que nosotros se las hagamos notar. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del PAN, hasta por 5 minutos.